Estudiaremos en esta ocasión la lección 1.2, que se titula Polígonos regulares e irregulares. En el problema de inicio nos dan dos grupos de figuras, como pueden notar ustedes, clasificadas en el grupo A y en el grupo B. Nos pregunta qué características tienen los polígonos del grupo A y qué características tienen los polígonos del grupo B. Entonces podríamos analizar cada uno de ellos a partir de las medidas. Por ejemplo, las medidas de sus lados, para poderlo medir, como en este caso podremos utilizar un compás para medir lados. No necesariamente tiene que utilizar una regla. Si usted tiene un compás, con eso puede comparar los lados. Lo único que vamos a hacer es que vamos a ubicar los extremos del compás en los lados. Por ejemplo, la punta del compás en un vértice y luego lo voy a ampliar un poquito más, la punta del lápiz sería en el otro vértice. Aquí lo tengo más o menos de la misma abertura, como pueden ver. Es decir, la abertura del compás es exactamente del tamaño del lado del triángulo. Lo mismo haría usted. Al dibujar la figura, simplemente tendría que poner el compás de manera que el ancho del compás sea el mismo ancho del lado. Mire, la abertura es exactamente del tamaño del lado del triángulo. Ahí está. Luego, para compararlo con los demás lados, la abertura no la puedo cambiar, ¿verdad? Voy a medir los demás lados. Para medir los demás lados, pues usted pone su compás otra vez exactamente encima del lado que quiere medir, ¿verdad? Y aquí estoy comparando el segundo lado. El segundo lado tiene exactamente la misma medida que el de abajo. Luego, solo me falta comparar el tercer lado. Entonces ahí usted con su compás lo pone sobre el otro lado que todavía no hemos medido, ¿verdad? En este caso sería este lado. Y ahí usted puede notar que tiene la misma medida, ¿verdad? Aquí ya lo ubiqué yo de manera exacta. Y usted puede notar que la abertura del compás es la misma. Entonces, independientemente de hacia dónde yo lo mida, todos los lados tienen exactamente la misma medida. Los tres lados miden lo mismo. Es decir, el triángulo es equilátero. Recuerde que los triángulos equiláteros son los que tienen tres lados iguales. Entonces aquí se cumple que los tres lados son iguales. Ahora, voy a comprobarlo con el cuadrado también. Yo no lo voy a hacer con todas las figuras por cuestión de tiempo, pero usted con su compás puede dibujarlas en su cuaderno si no tiene libro impreso y puede hacer las comparaciones. Entonces acá como ustedes pueden notar, la abertura del compás es exactamente del tamaño del lado del cuadrado, ¿verdad? Ahí está. Con eso yo puedo medir los demás. Voy a medir el de abajo. Lógicamente también mide lo mismo. Ahora voy a medir las alturas para ver qué resulta. Y aquí pueden ver ustedes que es exactamente la misma abertura. La misma. Solo me falta medir la otra altura, que sería esta, y también, miren, tiene exactamente la misma medida. Con el compás, sin necesidad de andar utilizando una regla, ustedes pueden ver que con el compás se puede. En un extremo la punta del compás y en el otro extremo la punta del lápiz. Entonces nos fijamos que en el triángulo todos los lados salieron iguales, en el cuadrado también todos los lados salieron iguales. Aquí tenemos una figura de 5 lados. Las figuras de 5 lados se llaman pentágonos. Entonces vamos a hacer el ejercicio también aquí en el pentágono para ver qué resulta. Solamente que aquí necesito ajustarlo yo en el tamaño. Ustedes lógicamente solo acomodan la abertura y ya, ¿verdad? Es muchísimo más fácil. Yo igual me las he ingeniado con este compás virtual para que usted pueda entender. Entonces ahí tenemos la abertura del pentágono, del lado del pentágono. Entonces ahí tenemos que esa abertura del compás es exactamente el tamaño del lado del pentágono. Entonces, para donde quiera que yo lo mida, tiene que ser exactamente la misma medida. No voy a cambiar la abertura, vea, es la misma medida. Hacia donde quiera que usted vaya midiendo, le va a dar exactamente lo mismo. Voy a medir el de aquí abajo. Y de la misma forma, yo voy rotando el compás hacia cualquiera de los lados y la medida tiene que ser la misma. Y justamente, fíjense ustedes, la abertura del compás es exactamente la misma en todos los lados.
Independientemente de hacia dónde midamos, los lados resultan ser iguales. Lo mismo va a pasar con esta figura de 6 lados que se llama hexágono. A simple vista usted puede notar que los lados son iguales, pero puede probarlo igual con el compás de la misma manera que yo lo he estado haciendo. Entonces pueden notar ustedes que en el grupo A todas las figuras tienen los lados de la misma medida, tienen lados iguales. Ahora, en el caso del grupo B, a simple vista ustedes pueden notar que los lados no son iguales. Sin necesidad del compás, verifique por ejemplo la segunda, esta figura. Al verificar esta figura, usted puede notar que no tiene de ninguna manera la misma medida. Este lado tiene una medida, este tiene otro y este otro. Igual si podemos hacerlo con el triángulo, vean, voy a medir el triángulo que está ahí. Pueden notar ustedes que los lados no son iguales. Aquí estoy midiendo el lado de abajo. Ahí tengo la medida del lado de abajo. Ahora voy a medir el de los costados. Estoy usando el triángulo como ejemplo porque es el único que tiene los lados aquí más o menos parecidos. Pero aquí si ustedes se ubican pueden notar que ya este lado ya no mide lo mismo. Le falta un pedacito, miren. Entonces este lado verde es más pequeño que los rojitos. Entonces ahí se puede notar que los lados ya no miden lo mismo. Entonces en el grupo B tenemos que los lados miden diferente. En el grupo A los lados medían lo mismo cada uno, en el grupo B todos los lados medían diferente. Lo mismo pasa si medimos ángulos. Por ejemplo, con un transportador podemos medir los ángulos de cada figura. Por ejemplo, si yo quiero medir los ángulos del triángulo, solo en ese lo voy a probar. Digamos que yo quiero medir este ángulo, entonces recuerde que el centro del transportador se tiene que poner en el vértice y la línea del cero debe coincidir con el lado inicial que voy a medir, del ángulo que voy a medir. De esta manera, vean, he ubicado justamente el centro del compás en el vértice y la línea del cero tiene que estar exactamente encima del lado inicial del ángulo que voy a medir, justamente lo que está ahí. Incluso puedo ampliar un poquito más la figura para que ustedes puedan verlo mejor. Y ahí se aprecia de mejor manera. Entonces ustedes pueden notar acá, lo he ubicado exactamente encima. Mire, el vértice en el centro del transportador y la línea del cero exactamente encima del lado que voy a medir en el ángulo. Ahora, como voy a medir este ángulo que estoy marcando acá, voy a cambiar el lápiz. Este ángulo es el que voy a medir. El lado inicial está en la línea del cero, entonces tengo que ver a dónde termina. El otro lado, ¿a dónde termina? ¿En qué medida? 60 grados. Entonces, ustedes pueden notar que este ángulo tiene exactamente una medida de 60 grados. De la misma manera, tendríamos que medirlo en cada uno de los demás. Por ejemplo, si voy a medir este ángulo, siempre el centro debe coincidir con el vértice. Ahí está, miren. El centro coincide con el vértice de manera precisa. La raya del cero, ahora medimos del otro lado, la raya del cero está encima del lado inicial. Entonces voy a medir este ángulo que está acá. Lo voy a marcar incluso con otro color para que ustedes puedan ver. Entonces si quiero medir este ángulo, el lado inicial está sobre la línea de cero y el centro del transportador en el vértice. ¿A dónde termina el otro lado? ¿En qué medida? También termina en 60 grados. Entonces ya ustedes pueden notar que este ángulo también resultó ser de 60 grados. Y así sucesivamente podemos ir midiendo con el transportador y nos vamos a dar cuenta que va a suceder lo mismo con este ángulo. Al medirlo también tiene que medir 60 grados, ¿verdad? Todos miden lo mismo, entonces 60, 60 y 60. Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de esto? Dije yo que solo lo iba a probar con el triángulo, ¿verdad? Justamente es lo que he hecho. Entonces, ustedes pueden notar ahí que en el primer grupo los lados resultaron de la misma medida, pero también los ángulos. Lo mismo va a pasar en el cuadrado, cada uno de los ángulos va a tener la misma medida. En el pentágono, cada ángulo la misma medida. En el hexágono, cada ángulo la misma medida. Pero obviamente, en el grupo B, como los lados son diferentes, entonces las aberturas también tienen que ser diferentes. A simple vista se nota que los ángulos no son iguales. En resumen, después de lo que acabamos de explicar, podemos notar dos grupos diferentes. Primero,
Aquel grupo en el cual todos sus lados y todos sus ángulos son iguales, que era el grupo A. Me estoy refiriendo a este grupo, al del primer recuadro. En el grupo A, ¿cómo se llaman las figuras del grupo A? Se llaman polígonos regulares. Es decir, le vamos a llamar polígonos regulares a todos aquellos que tienen sus lados y sus ángulos iguales. Todas aquellas figuras geométricas que tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales se llaman polígonos regulares. Los del grupo B se van a llamar irregulares. En este caso, para nombrar polígonos regulares ya sabemos que se escribe el nombre de acuerdo al número de lados. Por ejemplo, en el caso del pentágono se llama pentágono regular, ¿verdad? Si es hexágono, hexágono regular. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que es una figura de 5 lados. Si yo solo le pongo pentágono, estoy diciendo que es una figura de 5 lados. Pero si pongo pentágono regular, ya estoy diciendo que es una figura de 5 lados y que todos los lados son iguales. En resumen, tenemos los dos grupos. El grupo A se llaman se llaman polígonos regulares y el del grupo B se llaman polígonos irregulares. Esa es la diferencia. A, regulares, B, irregulares. Después de haber dicho esto, ustedes tendrían que resolver el ejercicio de la página 27. ¿Qué les pregunta? Solo les está preguntando cuáles son regulares. En este caso, ustedes pueden, como si no lo tienen impreso, entonces simplemente pueden hacerlo dibujándolo lo más parecidos que puedan. Lo más parecidos que puedan. Lógicamente, no vamos a poder ser tan estrictos en las medidas, ¿verdad? Pero dibújenlo lo más parecido que puedan y después, a partir de eso, ustedes van a decidir o van a decir si son regulares. ¿Cuáles de estas figuras son regulares? Repito, eso está en la página número 27. Bendiciones.